Tercer domingo de Pascua. Lectura de la epístola del apóstol San Pedro. Carísimos, ruego-os que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. Observad buena conducta entre los gentiles, para que así como ahora murmuran de vosotros como de malhechores, considerándoos por vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día que venga a visitarlos. Someteos pues a toda humana criatura por Dios, ya sea al Rey como soberano que es, ya a los gobernadores como enviados por Él, para castigo de los malhechores y para alabanza de los buenos. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres imprudentes. Portaos como libres y no teniendo la libertad a manera de velo, para encubrir la malicia, mas como siervos de Dios, honrad a todos, amad a vuestros hermanos, temed a Dios, dad honor al Rey, siervos sed obedientes a los señores con todo respeto, no solo a los buenos y moderados, sino aun a los que de recia condición, porque esto es lo que agrada a Dios en Jesucristo, Señor nuestro. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, mas poco después me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Entonces dijeron entre sí algunos de ellos: ¿Qué nos querrá decir con esto? Dentro de poco no me veréis, mas poco después me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Y decían: ¿qué es esto que nos habla? Un poco. No sabemos lo que quiere significar. Entendió Jesús que lo querían preguntar y les dijo: disputáis entre vosotros de esto que he hablado. Dentro de poco ya no me veréis, mas poco después me volveréis a ver. En verdad os digo, lloraréis y gemiréis, y el mundo se gozará, andaréis tristes, mas vuestra tristeza se trocará en gozo. La mujer cuando da a luz está triste, porque ha venido su hora, mas después que ha tenido un niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre para el mundo. Pues también ahora vosotros tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón, y ninguno os arrebatará vuestro gozo. Para los que reciben este sermón por internet, les enviaré un texto del Padre Tam sobre la falsa restauración. Los textos del Padre, estos textos es una serie de textos del Padre Tam, que es un estudio que fue recomendado por Monseñor Lefebvre, en el cual el Padre Tam hace un resumen de las declaraciones oficiales que se hacen en el Vaticano, que se hace el Papa, y todas las últimas declaraciones, y en base a eso muestra lo que está pasando en Roma. Es muy interesante este texto y los aconsejo que lo lean. Este texto, esa serie de trabajos que hizo el Padre Tam fueron recomendadas ya en vida de Monseñor Lefebvre, y desde entonces el Padre Tam ha seguido haciendo estas resúmenes de las declaraciones que se hacen en Roma. Eso no gustaba en la Casa Generalicia de la Fraternidad San Pío X, y le hicieron muchos problemas al Padre Tam. Fue por eso, a raíz de eso, que él salió de la fraternidad. Pero eso muestra bien que la Casa Generalicia de la Fraternidad, que Monseñor Felé, ya no está realmente en sintonía con la voluntad de Monseñor Lefebvre. Ya eso ya viene desde hace mucho tiempo. También recuerdo que esta consagración que se hizo en el seminario de Alemania, de los óleos por un obispo modernista, un obispo que es conciliar, y que ha sido consagrado según la nueva fórmula de consagración, que según Monseñor Lefebvre es dudosa. En el sermón anterior reproducimos ese texto en el video
de Monseñor Lefebvre, ese texto en el cual Monseñor Lefebvre dice que todos los sacramentos de la Iglesia conciliar son dudosos porque todos no estamos seguros de las intenciones de todos los nuevos ministros. Eso también lo dijo en el sermón de las consagraciones episcopales. Entonces estos óleos crean un verdadero problema, porque si empiezan a utilizar estos óleos consagrados por un obispo dudoso, los sacramentos en la fraternidad comienzan a ser dudosos. Yo no digo que estos que se consagraron en Alemania son los que usan en toda la fraternidad, pero de todos modos, si comienzan a hacer eso, pues van a comenzar a haber cada vez más sacramentos dudosos dentro de la misma fraternidad, sobre todo esos sacramentos que pueden hacer que, esos óleos que pueden hacer que algunos sacramentos sean inválidos, por ejemplo, de la confirmación o de la unción de los enfermos, y eso es gravísimo. Pero ya yo pienso que en la fraternidad los superiores han perdido la noción de las cosas y ya no se preocupan realmente por lo que Monseñor Lefebvre nos dijo. Entonces esto es muy grave. En la lógica de los hechos, si ya se permiten de llamar a un obispo modernista a consagrar los óleos para los fieles de la tradición, pues entonces quiere decir que en la lógica de los hechos, tal vez pronto él va a hacer también consagraciones sacerdotales, etcétera. Entonces eso es gravísimo. Pero ya han perdido la noción de las cosas y realmente cada día es más preocupante su situación de ellos. Es hora que los sacerdotes reaccionen y que no se dejen llevar por esto, porque ellos están colaborando con estos sacramentos dudosos, y en lo cual es realmente una grave responsabilidad para los sacerdotes que usan estos óleos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en este tercer domingo después de Pascua, y no olvidemos que ya mañana es el primer día del mes de mayo, y el mes consagrado a la Santísima Virgen, y que también es la fiesta de San José, esposo virginal de la Santísima Virgen. Entonces debemos comenzar a honrar más especialmente a la Virgen María en este mes de mayo, y también a San José. Así que no olvidemos que San José es el protector de la Santa Iglesia, protector de las familias, y también patrono de la de la muerte de los moribundos. Entonces, que tengan para tener una buena muerte, pues necesitan encomendarse a San José. Entonces, la epístola de hoy, pues justamente se nos recomienda lo que esa vida de buena conducta, en la cual damos el ejemplo, ¿verdad? Así como San José dio el ejemplo en su vida por sus buenas obras, por su fidelidad, por su paciencia, por su fe, y eso pues es realmente el ejemplo que San José nos da, y es lo que podemos aspirar en él, que él nos ayude a vivir nuestra vida cristiana de una manera ejemplar, y que nos proteja en esta vida y en la hora de nuestra muerte. En la fraternidad se ha dado un concepto un poco falseado de lo que es el deber de Estado. San José es un ejemplo, es el modelo del cumplimiento del deber de Estado. ¿Y por qué deber de Estado? Pues es el Estado que tenemos todos, en el cual vivimos,
en el cual Dios nos ha puesto y que debemos llevar bien. Esa es la voluntad de Dios, como San José lo hizo, pero el estado de cada persona no es solo ese estado social o estado familiar en el cual hacemos nuestros deberes cotidianos, como lo hizo San José cuando él trabajaba como carpintero, y eso es un aspecto del deber de Estado, porque también el deber de Estado Dios nos puso aquí en la tierra para que nos salváramos, para que nos santificáramos. Entonces también el deber de Estado es nuestra santificación personal. Pero también hay otro deber de Estado que no es ese deber material repetitivo de todos los días, sino ese deber de conservar la fe, la preservación de la fe y la defensa de la fe, porque somos cristianos, porque somos soldados de Cristo. Entonces debemos, nuestro primer deber de Estado es conservar nuestra identidad católica, nuestra identidad cristiana. Es un deber de Estado porque nosotros estamos en un estado de vida cristiana. Nosotros somos miembros de la Iglesia, entonces debemos combatir por la Iglesia, puesto que la Iglesia en que vivimos es la Iglesia militante. Entonces es un combate y eso también es un deber de Estado. Entonces en la fraternidad se ha negligido mucho ese aspecto del deber de Estado como lucha por la conservación de la fe y combate del modernismo y de los enemigos de la fe, y ya nada más se ha caído en esa especie de buenismo de simplemente hacer todos los días sus oraciones, de ir a misa y de hacer sus pequeños deberes en la casa, en el trabajo, materialmente hablando. Entonces no, hay varios deberes de Estado, porque no es solo el Estado social, también hay un Estado de vida cristiana personal y también hay un Estado como miembros de la Iglesia militante. Ese es un deber de Estado también. Entonces primeramente la santificación personal, así como San José vivió plenamente su fe, su vida y su unión a Cristo, porque siendo padre adoptivo de nuestro Señor, él siempre tuvo la gracia de ver a este niño, ver su ejemplo e imitarlo y recibir todas las gracias que podía recibir una persona que estaba delante del mismo Cristo. Y pues sí, hay muchos católicos que tienen un concepto deformado de lo que es la vida cristiana y que creen que la vida cristiana, de esa vida cotidiana, es simplemente tratar de no pecar, ¿verdad? Y muchas veces comentan a personas ¿por qué no se confiesan? Y dicen que no necesitan porque ellos nunca hacen pecados graves y no hacen mal a nadie. Entonces es una falsa concepción de la vida cristiana que hoy está muy, muy difundida, y que también nosotros en una cierta medida podemos estar afectados por ese concepto de decir, bueno, yo mientras no hago mal a nadie, yo soy un buen cristiano y eso es suficiente. Pero esos son los deberes negativos. Los deberes negativos es aquello que Dios nos dijo que no hiciéramos, ¿verdad? El pecado, hacer daño a los demás, robar, mentir, aunque muchos católicos tienen la costumbre de mentir. Y entonces todo eso es un negativo, o sea, no hacer el mal. Pero también hay deberes positivos, y esos deberes son los que los católicos creen que no son importantes, que no son obligatorios, y sin embargo lo son, ¿verdad? Dios no nos dijo solamente de evitar el mal, también nos pidió de hacer el bien, y no solo es un consejo, porque muchos lo ven así, como un consejo si quieres. No, es un deber. Y cada vez que, por ejemplo, no simplemente hacer esos deberes
más visibles, sino también esos deberes que tal vez no son tan evidentes, como el deber de santificarse o de santificar a los demás. Por ejemplo, en un hogar, los padres de familia a veces se conforman con dar a los hijos una educación negativa, es decir, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas pecados, pero no se preocupan por darles a esos deberes positivos que es la práctica de las virtudes. Y si sabemos nuestras virtudes, pues debemos practicarlas todas. Pero los católicos, nivel catecismo, que no tienen formación religiosa, que no les interesa porque ellos ya hicieron su catecismo y no quieren leer, no quieren formarse, entonces no saben lo que es la práctica de las virtudes, que son muchas, ¿verdad? ¿Cómo se practican las virtudes, verdad? No es solo simplemente decir, pues sí, hay que ser humilde, hay que tener fe, hay que tener caridad. Eso no es suficiente. Hay que saber en qué consiste tener fe, en qué consiste tener caridad, en qué consiste, cómo se practica eso. No es tan sencillo, es complejo. Entonces hay que tratar de conocer lo que son las virtudes. Pero si no tenemos un manual de formación religiosa para adultos, pues vamos a estar a nivel de catecismo, ¿verdad? Que los niños dicen, bueno, no mientas, cosas así muy sencillas, que para los niños está bien, pero los adultos deben practicarlas de una manera diferente. Y como padres o madres de familia, deben inculcar a los hijos esas virtudes, pero si no saben en qué consisten, ¿cómo les van a inculcar esas virtudes? ¿En qué consisten las virtudes teologales? ¿Por qué se llaman teologales? Porque se dirigen a Dios. Son las virtudes que practicamos respecto a Dios. Y las virtudes cardinales o morales son las que practicamos respecto a las criaturas. Bueno, ¿cuántas son? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se practican? ¿Verdad? Entonces, los católicos siempre dan ejemplo de su ignorancia, el mal ejemplo de su ignorancia y de su apatía, porque no quieren, no les interesa estudiar esto. No tienen tiempo. Y entonces, son los deberes principales de un cristiano, antes que los deberes puramente materiales, físicos de un estado social, son estos deberes. Entonces ya los católicos no lo ven, y eso se llama pecado de omisión. O sea, aquello que Dios nos dijo de hacer, no aquello que Dios nos dijo de no hacer, sino aquello que Dios nos dijo de hacer, y es la práctica de las virtudes, ¿verdad? Entonces hay que hacer actos de fe, hay que hacer actos de esperanza, hay que hacer actos de caridad. Sí, pero ¿en qué consiste, verdad? ¿En qué consiste practicar esas virtudes? Entonces, si no tienen formación, no pueden practicarlas bien. No basta una intención general, decir, bueno, yo tengo fe. No basta una intención general de decir, bueno, yo tengo confianza, tengo esperanza en Dios. No basta una intención general de decir, yo tengo caridad, porque hay muchas circunstancias en las cuales se debe practicar la caridad, pero hay que saber de qué manera. Entonces, si los padres no saben eso, ¿cómo van a inculcar eso a los niños para que los niños tengan virtudes, virtudes cristianas? Entonces, la vida familiar es sobre todo, y es lo que olvidan los padres hoy, que son muchas veces están contagiados de liberalismo, catolicismo liberal. Entonces no saben en qué consisten las virtudes, y no saben que el hogar, la familia, porque Dios lo ha dispuesto así, pero no lo saben, que debería ser, es una obligación, es un deber, que es una escuela de virtudes,
un hogar en donde cual hay padres y hay hijos, es una escuela de virtudes. ¿Cómo los padres van a inculcar a los niños a saber practicar las virtudes si los mismos padres no saben explicar qué son las virtudes o no las practican ellos mismos? Entonces no basta decir, hay padres que yo le doy a mis hijos todo lo que necesitan, así hablan, pero son tonterías, porque ellos piensan que simplemente darle a los hijos de comer, darles de vestir o mandarlos a una escuela que a quién sabe cómo esté, que es suficiente. Y entonces no es suficiente. Lo primero, el primer deber de los padres es cultivar en sus hijos las virtudes cristianas, de llevarlos a ser bautizados, no a esperar. Normalmente la Iglesia, bajo pecado, pide que los niños se bauticen lo más rápido posible. Hay padres que esperan meses o años, lo cual es un pecado mortal. Esos padres que hacen esperar tanto tiempo a sus hijos hacen un pecado grave, y si no lo saben, pues que lo sepan. Esos son todos pecados de omisión. Es que yo no hice mal a nadie, yo no dije nada, no hice nada, no, pero dejaste de hacer, y eso es pecado porque Dios lo pidió. Dios no te lo pidió por favor, te lo ordenó, ¿verdad? Hay cosas que son leyes de Dios que nos piden de hacer algo, y bueno, si no lo hacemos puede ser pecado grave, si es una materia grave. Entonces, esa vida, ese deber de estado de la santificación habitual de nuestra vida cristiana, es un deber constante. Y ese deber es el que practicó de una manera excelente San José. Claro está, toda la Sagrada Familia, pero estamos meditando especialmente que mañana sería es la fiesta de San José. Así que estamos meditando sobre su vida. Entonces, la santificación personal no es simplemente hacer lo esencial, es decir, yo trato de no ofender a Dios en cosas graves, sobre todo, digo mi rosario, y vivo pues una vida tranquila, como dicen, y es un catolicismo mediocre, ¿verdad?, que no aspira a la santidad, primero porque no sabe qué es la santidad, y segundo que no se consideran obligados a hacer esfuerzos. Entonces la vida cristiana no solo nos pide hacer cosas fáciles, ¿verdad? Hay gente que cuando uno le dice tú tienes la obligación de hacer esfuerzos, y consideran que es como una agresión, como algo que él no tiene obligación. Ellos consideran que no están obligados a hacer esfuerzos, quieren vivir una vida tranquila, sin presiones, como dicen, mientras que Dios a veces nos pide no solo hacer los esfuerzos habituales, a veces nos pide hacer esfuerzos extraordinarios. En situaciones extraordinarias Dios nos pide hacer esfuerzos extraordinarios. Entonces una persona que está acostumbrada a vivir una vida fácil, lo cual es el ideal de los católicos liberales, que ellos consideran que no los deben presionar y no los deben exigir esfuerzos fuera de lo común. Entonces consideran que es un abuso, que no está bien y que no tienen por qué hacer eso, y no, a veces Dios nos pide esfuerzos extraordinarios, sobre todo en una época, por ejemplo, de persecución, una época donde hay cosas muy graves que pasan, y el demonio por medio de sus hijos trata de hacernos empujar al mal. En esos casos tenemos un deber a veces de hacer actos heroicos, y aunque nos duela, aunque nos pese, e incluso aunque nos cueste la vida. Entonces esa falta de heroicidad es lo típico del catolicismo liberal, que ellos consideran que ser mediocre es eso lo ideal, que una persona que no tiene
virtudes fuertes, es una persona que no molesta a nadie, que está bien con todos, y que eso es lo ideal. Entonces, un poquito esa mentalidad se introdujo en la Fraternidad San Pío X, porque también querían que los sacerdotes fueran todos así, igualitos, y que no tuvieran ninguna idea personal, ninguna opinión, y los que tenían alguna inquietud sobre muchas cosas que pasan eran considerados personas no gratas. Bueno, entonces la fraternidad se ha ido degradando y ha caído en una mediocridad impresionante porque viven de esa mentalidad. Entonces los santos, todos los santos no eran mediocres. Es precisamente la santidad es la ausencia de mediocridad, y no es ese buenismo en el cual todos, una persona está bien con todos y por eso consideran que esa persona es virtuosa, que esa persona tiene caridad, que esa persona es un ideal porque no molesta a nadie. Pero nuestro Señor no era así. Veamos en la vida de nuestro Señor suscitó, Él mismo suscitó, cuando Él hablaba en público, Él mismo suscitó la antipatía de los fariseos, y la envidia, el odio, y el odio hasta la muerte que le deseaban estos fariseos, porque nuestro Señor no nos dio un ejemplo de vida cómoda, de vida mediocre, y la vida de santificación personal, según el modelo de los católicos liberales, es estar en su rinconcito y no molestar a nadie, y no se trata de molestar a la gente por molestar, sino que cuando uno quiere ser fiel a la verdad y al bien, pues como dice, me parece San Pablo, todos aquellos que quieren vivir en paz en nuestro Señor serán perseguidos. ¿Por qué? Porque los malos no soportan que alguien viva bien su vida cristiana, y sobre todo si no es mediocre, lo detestan, porque la mediocridad del católico liberal es envidiosa y detesta que alguna persona pueda sobresalir en virtud. Ellos quieren que todos sean iguales, que todos sean veletas, y eso no les agrada. Entonces la vida cristiana también es santidad, es heroicidad. Entonces hay virtudes que las podemos practicar de una manera habitual, que no nos exigen grandes esfuerzos, los esfuerzos habituales de todos los días, pero hay veces que se necesita un esfuerzo muy particular, ¿verdad? Y eso puede ser un esfuerzo muy grande, un esfuerzo heroico, y eso es la heroicidad de las virtudes, que los que son santos fueron todos canonizados por tener precisamente la heroicidad de las virtudes. Y todos los grandes santos eran todos grandes combativos, grandes entusiastas, grandes luchadores, y es lo típico de los santos. Entonces la sociedad liberal no quiere personas sobresalientes, y eso lo han adoptado los católicos que han querido adaptarse a este mundo moderno, pues han tomado esa filosofía de la mediocridad. Y es lo que yo vi mucho en la Fraternidad de San Pío X. No es el ejemplo que nos dejó Monseñor Lefebvre, sino que es algo nuevo, es una nueva mentalidad que han adquirido poco a poco, que se ha ido confirmando en la fraternidad. Así que hoy yo he hablado con fieles que están en la fraternidad, y lo único que les interesa es su comodidad, de tener su misa todos los días o todos los domingos, de tener ciertas comodidades que dan una vida parroquial, y todo eso es mediocridad, porque no quieren compromisos, no quieren salir del ordinario,
y ahora que el mundo está tan mal, que la fraternidad tiene problemas, no quieren implicarse, no quieren saber, incluso no quieren saber para no tener como la obligación de hacer algo. Ese es el fruto de ese catolicismo liberal, ese detestable, esa tontería de cerrar los ojos y esperar, o sea, decir, no, Dios me va a ayudar, pero es que Dios quiere que también utilicemos todos nuestros medios, todo lo que Él ha puesto a nuestra disposición, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, todas nuestras capacidades, ¿verdad? Eso es la voluntad de Dios, es nuestro deber de Estado, personalmente hablando. Y después está un deber de Estado que es un Estado social. Pues nosotros tenemos, por ejemplo, una familia, entonces en ese Estado hay deberes familiares. O también alguien tiene un trabajo, trabaja en un lugar, pues está en un estado de una compañía, pues tiene ahí sus obligaciones, es otro estado, es también un deber de Estado social. Y también está el deber de Estado social en el sentido público, que es que los católicos tenemos deberes hacia, como dice en la epístola de hoy, sí, deberes hacia los que rigen, los que mandan una sociedad. Cuando en otros tiempos había hombres de Estado que eran gente correcta, que eran gente cristiana incluso, y que pues daba gusto obedecerlos, pero hoy tenemos por todos lados gente poco recomendable en los gobiernos, en las sociedades. Así que es cierto que a ellos pues no podemos obedecer en aquello que nos piden que esté mal, pero en sí no debemos olvidar que la obediencia es una parte del deber de Estado social. Entonces, por ejemplo, en una parroquia, el que dirige no son los fieles. La iglesia no es una democracia. Entonces, en ese caso hay que escuchar, hay que ser dóciles con el que rige una parroquia, que es el sacerdote, ¿verdad? Pero hoy está esa mentalidad de muchos fieles que quieren poco a poco más o menos condicionar al sacerdote, quieren teledirigirlo, y de una manera u otra están creando una situación para que se haga su voluntad. Entonces, en lugar de obedecer y escuchar, pero eso no es hacer el deber de Estado. Y así como en un hogar un niño que no obedece a sus papás, pues está desobedeciendo y es pecado, ¿verdad? La santidad de los niños es la obediencia. En eso se conoce la santidad de los niños, que son obedientes. Así que la obediencia es una virtud cristiana que no hay que poner en un ropero, en un cajón, porque hoy hay muchos abusos. Claro que sí, los hay en la iglesia, en el mundo, y no por eso ya nos vamos a decir que ya no vamos a practicar nunca la obediencia, y que ahora son los fieles que tienen razón en todo. Eso también es falso. Entonces, hay fieles que siempre están viendo cómo condicionan las órdenes de su sacerdote en lugar de escuchar y hacer las cosas, porque a veces se consideran más inteligentes, o que por lo mismo que no entienden piensan que eso no tiene validez. Hay muchas cosas que no entendemos, pero que debemos hacer, ¿verdad? En nuestra religión hay muchas cosas que hacemos sin saber por qué. En los 10 mandamientos, en todos los preceptos de la iglesia, hay muchas cosas que no sabemos por qué. Bueno, sabemos en parte, pero a veces no sabemos todo, pero las hacemos por obediencia, primero a Dios y después a los que lo representan. Entonces, cuando alguien representa a Dios, es lo mismo. Cuando uno desobedece a ese que lo representa,
es lo mismo como si fuera desobedecer a Dios, exactamente lo mismo, porque esa persona está representando a Dios. Eso pasa y se entiende más fácilmente en las familias, pero también se puede aplicar, también está en la vida social, en la vida familiar, en la vida parroquial, y en una sociedad, pues sí, que si fuera una sociedad cristiana sería más fácil, pero hay cosas que en la sociedad no son forzosamente todas malas, así que debemos respetar ciertas cosas, ¿verdad? Ciertas leyes que no son completamente malas, tenemos la obligación de respetarlas. Aunque hay leyes que son arbitrarias, ¿verdad? Y esas leyes no siempre obligan, ¿verdad? Cuando vemos que realmente, por ejemplo, hoy se abusa de lo que son impuestos, entonces si hay impuestos excesivos realmente, entonces no hay obligación de respetar todos los impuestos, ¿verdad? Entonces hay cosas excesivas, ¿verdad? Por ejemplo, la Iglesia nunca ha prohibido fumar, y hoy lo ven eso como un pecado mortal. Hoy en la sociedad la gente se escandaliza cuando alguien fuma. Bueno, es cierto que si todo en exceso es malo, o sea, también fumar hace daño si fuman mucho, pero quienes fuman un poco no es pecado, nunca ha sido pecado eso. Pero esa mentalidad la inculcan los enemigos de Dios, porque por un lado hacen faltar a leyes mucho más graves contra Dios, y eso es para darle una cierta buena conciencia a aquellos que abortan, a aquellos que viven en concubinato, a aquellos que hacen muchos pecados, pero con eso se dan una cierta buena conciencia, y pues es una tontería, ¿verdad? Incluso que respetan la velocidad en el camino, etcétera. Eso es muy secundario. Entonces, es el deber de Estado social que también Dios nos ha puesto en una sociedad, y debemos respetar las leyes sociales que son conformes a la ley de Dios. Bueno, no esas leyes que hoy sacan, esas reglamentaciones que son arbitrarias, que son contra la ley de Dios y que por lo mismo no obligan. Después está el deber de Estado como soldados de la Iglesia. Todos somos miembros de la Iglesia militante, y desde el día de nuestra confirmación se nos dijo que éramos soldados de Cristo, soldados de la Iglesia. No es un título honorífico, es un título real, y todos los días tenemos que luchar contra los 3 enemigos del alma. Es algo real, no es una cuestión imaginaria. Así que eso es un deber. Luchar contra el mundo, el demonio y la carne no es un consejo, porque los católicos liberales casi todo lo ven como un consejo, salvo los mandamientos tal vez, pero todo lo ven como un consejo: la práctica de las virtudes, la lucha contra los 3 enemigos del alma, y no es un consejo, es un precepto, es una obligación. Por eso a los católicos que van a confesarse y nada más dicen sus pecados contra los mandamientos, eso es una deformación, porque no dicen si han hecho bien su deber de preservar la fe, de preservar la fe, por ejemplo, en su familia, de informarse qué está pasando hoy en la iglesia para poder protegerse. Es que eso no es un consejo, es una obligación, es un deber de Estado de vida cristiana, es el Estado cristiano. Entonces, si somos católicos, somos cristianos, tenemos deberes, y eso no es un consejo. Defender la verdad, buscar la verdad. ¿Dónde está la verdad hoy? Porque tantas mentiras se nos han dicho, y hoy se nos ha trastornado todo lo que es la doctrina de la Iglesia. Se nos ha hecho una especie de estafa, y nos dan una cosa por otra, nos dan gato por liebre.
Así que debemos tener ese deseo de informarnos y saber por qué está pasando las cosas así, qué es lo que es verdad, qué es lo que no es verdad. No, hay unos católicos tradicionalistas que van a misa y es suficiente, que se preocupen por leer, que se preocupen por formarse, eso no les preocupa, que consideran que no están obligados. Es falso. Tenemos obligación de conocer nuestra religión y de saber cómo está siendo atacada, qué debemos hacer, cómo debemos defender a nuestra religión. Es que yo voy a misa, o sea, hay fieles que creen que porque van a misa le hacen un favor al sacerdote y que el sacerdote debe estar reconocido porque ellos van a misa. Eso es también un error. Los que deben estar agradecidos son los fieles, porque el bien que los sacerdotes le dan a los fieles es muchísimo mayor, infinitamente mayor que el que los fieles hacen al sacerdote yendo a misa, ¿verdad? Ciertamente el sacerdote se alegra de ver que estas personas vienen a misa, pero eso no quiere decir que los fieles le están haciendo un favor al sacerdote. El sacerdote en sí tiene todas las riquezas de la iglesia, tiene el poder de decir la misa, tiene el poder de dar los sacramentos, tiene a su cercanía la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Realmente Él es el que enriquece a los fieles, pero hay fieles que creen que porque dan una miseria en la limosna, creen que ya adquieren todos los derechos, cuando dar limosna no es un acto de caridad, es un acto de justicia y es una obligación. Entonces esa mentalidad deformada de ciertos católicos que creen que dando una miseria o ayudando o no ayudando ni siquiera a la iglesia, creen que así es también. Bueno, todo eso es un pecado de omisión. Entonces, mientras hoy la iglesia está siendo destruida por los enemigos que la han infiltrado, entonces hoy se impone que hay que hacer algo. Por ejemplo, un barco se está hundiendo, una casa se está quemando, hay que hacer algo, es un deber. Es que yo no tengo tiempo, es que yo yo voy a misa, le voy a hacer. Entonces están creyendo que con eso ya están ayudando, pero es que nada más vienen a calentar la silla en la iglesia y creen que eso ya es suficiente, ¿verdad? Entonces, no, debemos hacer algo por rescatar a la iglesia, debemos ayudar a los sacerdotes que defienden la verdadera fe, la tradición. Los fieles tienen el deber de ayudar, no solo decir, un apoyo moral, es decir, es que porque yo estoy aquí, ya el Padre, cuando me ve aquí, yo ya estoy apoyando con mi presencia. No es suficiente la presencia, además es un cargo para el sacerdote que vengan los fieles a confesarse, ya el sacerdote, eso le da más ocupaciones, es un cargo. Entonces ellos creen que le están haciendo un favor, que por su bonita cara, por su bonita, son tonterías todo eso. Entonces debemos implicarnos en esta lucha por la conservación de la fe y a veces podemos ayudar manualmente. Debemos implicarnos, por ejemplo, hemos difundido las hojitas del Santo Rosario para que difundir la oración, como lo pidió la Virgen en Fátima. Entonces los fieles también conmigo, algunos toman hojitas para distribuirlas. Bueno, eso es algo concreto, no es solo palabras. No solo que voy a misa, no basta. Entonces, a hacer sacrificios, ayudar económicamente, porque algunos creen que cuando el sacerdote habla de ayuda económica es porque es un interesado, siempre, y que no tiene derecho a pedirlo, y sí lo tiene, que eso es siempre algo mala señal, ¿verdad? Y eso es falso, ¿no?
hay que ayudar a la iglesia, no es es un favor, es una obligación. Entonces, difundir la verdad, pues a veces nosotros podemos difundir la verdad pasándole un buen texto a nuestros amigos, difundiendo estas hojitas del rosario, en las cuales pues se dicen muchas verdades, porque no está solo el rosario, hay algunas cosas más. Hay una oración también por los niños, para pedir a la Virgen de Guadalupe que los proteja la inocencia de los niños. Bien sabemos que esa intención de oración por los niños hoy es una prioridad. Yo no entiendo cómo puede haber católicos que se quejan todo el día de lo que está pasando y que son capaces de hablar de 1000 temas sobre las cosas que están pasando, pero no se atreven a decir el rosario. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el rosario es eficaz? Porque la Virgen lo prometió, pero no tienen tiempo. Entonces ven muchísima información en internet, pero no son capaces de decir un rosario, de difundir la oración al rosario, de rezar, si es posible, más que un rosario, de tener vida de oración, ¿verdad? Oración y sacrificio, como lo pidió la Virgen en Fátima. Entonces, creen que porque hacen bulto, porque vienen, o porque son muchos, o porque van a misa, es suficiente. No es hacer bulto. No, en la vida, en nuestra religión no es cuestión de hacer bulto, hay que hacer obras. Entonces, esa lucha por defender la verdad, por promover el bien, ¿verdad? Yo sé de personas que a veces gastan dinero para ayudar a los demás, para promover el bien, ¿verdad? O hay fieles que, por ejemplo, promueven las escuelas católicas que sin la ayuda de los fieles no se pueden hacer porque cuestan mucho dinero. Entonces, a esas personas que no son avaros y que ayudan, pues Dios los bendecirá en esta vida y en la otra, porque están promoviendo la iglesia, y la iglesia necesita medios temporales también para hacer el bien a las almas. Sí, una iglesia cuesta cara, una escuela cuesta cara. En otros tiempos la iglesia tenía orfelinatos, todo eso se lo ha ido arrebatando los gobiernos liberales, se lo han ido arrebatando a la iglesia, pero no es normal. En otros tiempos la iglesia tenía universidades, todo eso cuesta mucho dinero. Entonces, si un sacerdote pide ayuda para hacer buenas obras, hay fieles que comienzan a mirar así de lado y dicen, es que el padre es un interesado. Pero ellos son los interesados, porque no quieren, son avaros, ¿verdad? Entonces quieren conservar su dinero. Bueno, pues conservan su dinero, pero Dios les pedirá cuentas, porque es un talento que Dios les dio para ser usado, no para ser conservado. Eso sí, esos fieles se gastan mucho dinero en sus comodidades, en sus diversiones, en sus lujos, y eso no les hace prender la lucecita diciendo, bueno, yo soy el avaro, yo soy el interesado, ¿verdad? Pero si un sacerdote tiene algo que puede costar dinero, lo ven como un exceso, ¿no? Lo ven como un abuso. Entonces, tengamos conciencia de los deberes, no a nivel de lo esencial puramente más simple, sino a veces que hay cosas que Dios nos pide que a veces cuestan mucho esfuerzo, y a veces yo he visto familias de la tradición que hacen muchísimos esfuerzos para educar bien a sus hijos y hacen lo que no hacen los demás para ayudar a la iglesia, y esa gente va a ser recompensada por Dios. Esa gente es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Esa generosidad. No nos hagamos ilusión. Nuestro Señor nos dice en el Evangelio
él habla de un poquito de tiempo. Dice, ese tiempo que Jesús estuvo en la tierra, a los apóstoles tal vez les pareció muy largo, pero nuestro Señor decía un poquito de tiempo y ya no me veréis y después me volveréis a ver. Ese poquito de tiempo es la vida presente, que nos parece a nosotros muy larga y que delante de Dios es un poquito de tiempo, porque después será la eternidad. Y un católico que asume bien sus deberes de esta vida, pues es una lucha constante. No estamos en este mundo para descansarnos, para gozarla, para distraernos. Esa es la mentalidad del mundo moderno, es la mentalidad del mundo de los católicos liberales, que se ajustan a ese ideal del mundo actual. Nosotros estamos en esta vida para ganar el cielo. Aquí estamos en este mundo. Esta vida es para escoger. Esta vida es nada, es muy corta comparada con la eternidad que sigue después. Pero hay que recordar siempre que la eternidad que tendremos será según lo que hayamos hecho en esta vida. Entonces, si será menos o será muy mala si hemos hecho el mal. Así que en esta vida no estamos aquí, debemos desechar ese ideal hedonista de gozar, ¿verdad? Entonces, y debemos adoptar el ideal cristiano, que es de lucha y de sacrificio, porque hoy hay gente que no quiere absolutamente hacer esfuerzos. Sí quieren hacer algo, si eso no implica grandes esfuerzos, ¿verdad? Entonces, si un día viene una persecución, bueno, ellos van a renunciar a su fe, porque ¿cómo van a permitir que los maten? Porque por un detalle, porque yo no quiero renunciar a mi fe, porque yo no quiero hacer un acto que en sí es pecado mortal. No serán capaces. Los católicos liberales son gente mediocre. Entonces, ¿cómo es que hubo tantos mártires en México cuando la cristiada? Porque esa gente tenía sentido del sacrificio, tenían sentido de lo que es el esfuerzo, y tenían sentido de lo que es la heroicidad. Por eso hubo tantos mártires. Pero los católicos liberales son capaces de tener una biblioteca de libros cristeros, pero su vida no tiene nada que ver con ellos. Que no les pidan un esfuerzo, que no les pidan una humillación, porque son como leones, se van a defender como leones, porque no quieren que les impongan nada. Bueno, veamos a San José, ¿verdad? Que él también sufrió persecución cuando tuvo que llevar al niño Jesús a Egipto en la noche y dejar todas sus cosas, todas sus propiedades, y decir, el ángel le pidió, vete a Egipto inmediatamente. En el acto, San José tomó sus cosas y se fue. Y la Virgen María obedeció, que no se puso a rebelarse como esas mujeres modernas, liberales, que son altaneras y que se le ponen a su marido siempre de igual a igual, cuando no lo son. El marido es la autoridad en el hogar. Y entonces la Virgen María siguió a San José y se fueron a Egipto en plena noche con el niño que acababa de nacer. Pues eso es un sacrificio. ¿Para qué? Para defender a la vida de ese niño. Entonces San José estuvo defendiendo a Jesucristo, y era un hombre no solo como se lo propone el espíritu liberal en la fraternidad, así que siempre hacía su deber en la carpintería, que siempre hacía. No, es que San José no hizo solo eso. Primero vivió plenamente su presencia de Dios y su santificación personal, hizo sus deberes sociales, claro que sí, pero también cuando hubo que hacer algo fuera de lo común, y un acto heroico, lo hizo. Entonces, pues es que ¿cómo es posible que a medianoche tengamos que irnos a Egipto a pie? ¿Verdad? Antes
no había coches, no había lugares donde uno podía ir a un hotel y etcétera. Es que hay que tener conciencia del esfuerzo que fue para ellos, las penalidades de este viaje a pie hasta Egipto, ¿verdad? Entonces San José era también un hombre de lucha, y protegió a la Sagrada Familia, protegió al niño Jesús, protegió a la Virgen María. Ese era un hombre en todo el sentido de la palabra. Entonces tengamos esa devoción a San José, no esa devoción sentimental que solo ven en él, con con una persona buena que nada más era buena y que no hizo nada especial por Dios, pero sí. Entonces en este mes, del mes de mayo también, veneremos a Nuestra Señora, que también en toda su vida fue heroica. La Virgen María no solo fue buena, así como lo entienden los católicos liberales, esa bondad mediocre, inútil a veces. Entonces nos faltan héroes, nos faltan personas que se comprometen. Hoy hay mucha gente que no se quiere comprometer. Es que hay que hacer esto, hay que hacer aquello. No, sí, yo ayudo un poco, pero no mucho, ¿no? O sea, no me quiero comprometer. Ya no hay personas comprometidas. Por eso ya hay mucha gente que no se casa, que viven en concubinato, porque dicen, es que si después no nos entendemos, entonces no se comprometen, porque el sacramento del matrimonio es un compromiso gravísimo, muy fuerte, para toda la vida. Y así hay católicos también tradicionales que dicen, sí, yo quiero ayudar también, pero no me comprometo, ayudo un poco y ya después veremos. O sea, no quieren compromisos. Entonces quieren vivir su vida, ¿verdad? Entonces no tiene el sentido de que formamos parte de una sociedad y que hay que a veces sacrificar uno de los miembros para que la sociedad viva, ¿verdad? Eso es el principio de los soldados. Y nosotros somos soldados de Cristo, somos soldados de la Iglesia. Entonces, un soldado por principio se compromete, y si en plena guerra se quiere desistir, pues lo fusilan, ¿verdad? Así es la ley de la guerra. Pues en la vida cristiana es igual, ¿verdad? Aquellas personas que no asumen sus deberes, pues serán castigados en la otra vida, ¿sí? ¿Por qué nuestro Señor llama al infierno la muerte eterna? Bueno, es un castigo la muerte. Entonces, ese compromiso todos lo tenemos, ¿verdad? Si yo soy católico, yo debo defender a la Iglesia. Sí, pero no, yo doy tanto, yo hago tanto, yo no quiero más. O sea, no me pidan que yo me comprometa. Así hablan, así son. Y entonces nadie se compromete, entonces todo está en el aire, y ese sacerdote que a veces tiene que asumir solito todas estas responsabilidades. Pero piensan que para ellos el sacerdote es como un asistente social, ¿verdad? Sí, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. No, el sacerdote es una vocación. El sacerdote no tenía una persona que entra a la vida consagrada no tiene ninguna obligación. Lo hace él renuncia a tener una libertad, renuncia a tener una familia, renuncia a tener tal vez un trabajo y una vida económica buena, por servir a Dios y salvar a las almas. Entonces, aquellos católicos que ven en el sacerdote un interesado, pues son muy injustos. Ciertamente el sacerdote ha dado su vida por ellos, pero no lo ven, porque para ellos el sacerdote es un asistente social. Es una mentalidad liberal, democrática. Esa gente es horrible, pero no se da cuenta. Ellos creen que le hacen un favor al sacerdote porque van a misa con él. Que no será que el sacerdote los admira
pero es que no es así las cosas, ¿verdad? Entonces eso tendrá su castigo, esa mediocridad tendrá su castigo. Pidámosle a Dios que nos dé católicos conscientes de sus deberes, no conscientes de sus derechos, porque hoy todos son conscientes de sus derechos, pero a veces tienen más derechos que Dios mismo, porque Dios tiene todas las obligaciones con ellos, pero ellos no tienen deberes. No se quieren comprometer, no quieren dar la mano a torcer. Y así está en todo. Entonces, sí, yo conocí un caso de una persona una mujer abandonó a su marido con sus hijos, y la razón que dio es que yo quiero vivir mi vida, y se fue a otro lugar, a otra ciudad, a vivir de libertina, porque ella no quería compromisos, pero si se había casado, tenía compromisos. Entonces dejó todo, hasta sus hijos, por la vida fácil. Es que ¿por qué me van a obligar? Yo quiero hacer mi vida, yo quiero rehacer mi vida, porque a veces hay problemas en familia, entonces quieren rehacer su vida. Todo es egoísmo, todo eso es egoísmo. Entonces, veamos la fidelidad y la estabilidad de San José en sus deberes, toda su vida, cómo fue fiel a Dios, fiel a la Virgen María, fiel al niño Jesús como padre, fiel a nosotros, porque él defendiendo el tesoro de la Sagrada Familia, pues nos defendió a nosotros. Entonces él no dijo, ¿y yo por qué tengo que hacer esto, que sea otra persona? No, él hizo eso por nosotros, por caridad y por hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuánto le debemos nosotros los católicos a San José? Por eso no es casualidad que es protector patrón de la Iglesia universal. No es una cosa pequeña. Bueno, ¿y por qué? Porque él hizo esfuerzos, porque él luchó, porque hizo esfuerzos heroicos. Cuando es un esfuerzo heroico son lo mismo que virtudes heroicas, ¿verdad? Entonces, hoy a los niños no se les inculca hacer esfuerzos, porque se dice que es ser cruel con ellos. Entonces ya los niños son mediocres, ya desde niños son buenos para nada, no son niños malos, pero no son capaces de nada. Y cuando crezcan no tienen virtudes fuertes, tienen virtudes mediocres, moles, y esa gente no tiene futuro en la santidad, ¿verdad? Es una pena que los papás no saben lo que es infundir a sus hijos virtudes. Son capaces de dar consejos, pero no saben infundir virtudes de fortaleza, de paciencia, de humildad, de obediencia. Sí, pero eso cuesta esfuerzos, ¿verdad? Sí, ¿cómo le voy a imponer a mi hijo esos esfuerzos? Pobrecitos. Entonces son niños muy débiles y que no tienen fuerza moral, que no tienen carácter, que no tienen... eso es una pena. Entonces, eso es lo que está destruyendo la Iglesia también. No digamos que solo los modernistas están destruyendo la Iglesia. Son los mismos padres que, por omisión, no les dan a los hijos las virtudes que deberían tener. Y eso forma parte de la Iglesia. Cristianos sin virtudes. Eso es la crisis de la Iglesia. Por eso la Iglesia no sale adelante, pues ¿cómo va a salir si sus miembros son débiles, son enfermos? Bueno, pedamos en este día, estamos en la vigilia de la fiesta de San José, vigilia del comienzo del mes de mayo. Pidamos a la Virgen María de San José de darnos virtudes cristianas, virtudes fuertes, y no las virtudes blandengues, liberales, que son una falsificación de las virtudes cristianas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.